Estimados, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los perfiles criminales y lo que tiene que ver en la importancia de su estudio en la investigación del delito. En primer lugar, partiremos indicando que el perfil psicosocial del delincuente, o lo que llamamos también como perfil criminal, es una técnica científica que se encarga de la investigación de eh, algunos, eh, algunas características como pueden ser el comportamiento, motivaciones, nivel de educación, conducta, entre otras cosas, con la finalidad de establecer el por qué, eh, cuándo, cómo se cometen los delitos. Estos perfiles criminales eh, se pueden lograr eh, hacer mediante dos métodos, el método inductivo y el método deductivo. Para quienes ya tenemos un poquito de conocimiento de investigación, sabremos que el método inductivo parte de la recopilación de datos particulares para lograr al final una conclusión general. En este caso, por ejemplo, diremos que podemos hacer una investigación en cierto grupo de personas privadas de libertad con la finalidad de obtener ciertos rasgos que sean generales en o en algunos delincuentes, con la finalidad de perfilar el perfil, vaya la redundancia, del delincuente. Y en cuanto a lo que se refiere al método deductivo, pues esta forma de crear el perfil lo basaremos en el estudio de informes, donde reconoceremos patrones que nos permitan, en cambio, relacionarlos con un caso concreto que nos pueda llevar a capturar a una persona que ha cometido un delito o un crimen. Vamos a hablar un poco de lo que es la creación de este perfil criminal o perfil psicológico criminal. En este caso, haremos alusión a Resla, eh, quien es citado por Sodi Sáenz en su libro del año 2006, quien establece 6 etapas para la creación del perfil psicológico criminal. En primer y segundo lugar, hablaremos de la recolección y clasificación de datos, en donde nos referimos a la recolección de evidencias de una escena del crimen y su clasificación, obviamente, en diferentes factores, como por ejemplo pueden ser el tiempo, tipo, ubicación, a lo mejor pueden ser factores de tipo biológicos, factores de tipo físicos, etcétera, etcétera. Como tercer y cuarto lugar, tenemos el análisis de datos y la creación del perfil, en donde hablamos en primer lugar del modus operandi del presunto agresor o del agresor, y en segundo lugar, hablamos ya de la descripción del perfil de la persona que ha cometido el delito en cuanto a lo que son sus rasgos de personalidad y el lugar del cometimiento. En este caso, podemos decir que cuando hablamos del modus operandi, se referirá a la manera como este delincuente o este criminal efectúa sus delitos. Y en cuanto a lo que es la descripción del perfil, podemos agregar que también se refiere a algunos rasgos de personalidad, es decir, qué manías tiene cuando comete sus delitos, qué lugares elige para cometer sus delitos, a lo mejor lugares cercanos a parques, a lo mejor lugares cercanos a escuela, etcétera, etcétera. Y como quinto y sexto tenemos el informe del perfil elaborado y la captura. En esto podemos decir que una vez que se ha identificado plenamente el perfil del delincuente, eh, se pasará esta información inmediatamente a Policía Nacional y ellos se encargarán, obviamente, mediante el cotejamiento de los datos y las técnicas que ellos también utilizan, eh, qué sé yo, tal vez la examinación de pruebas de ADN, algunas situaciones más que puedan ayudar a la captura del delincuente. Vamos a hablar un poco de lo que es la escena del crimen, que pues no es nada más que un sitio o el sitio donde que el delincuente o la persona que ha cometido el delito lo elige para precisamente realizar estas actividades fuera de la ley. Para hablar un poco de esta escena del crimen, en primer lugar tenemos que hablar de una escena inicial que se refiere al lugar de primer contacto del delincuente con la víctima. En este caso, podemos decir, por ejemplo, que un delincuente, pues, por ejemplo, que se dedique al robo, por ejemplo, con violencia, en donde podemos establecer, por ejemplo, que eh,
haya analizado un lugar en donde encuentre personas vulnerables, como por ejemplo puede ser un parque, en donde se encuentran, por ejemplo, personas, o generalmente vayan personas con niños pequeños o hasta también ancianos. En segundo lugar, hablamos de la escena principal, que en este caso decimos que es la escena ya donde se produce el crimen realmente, es decir, el lugar el lugar de contacto entre la víctima y el asesino. En este caso, pues creo que podemos simplemente agregar que puede ser cualquier lugar en donde se ha cometido el crimen. Y por último, hablamos de lo que es la escena final, que no es nada más que el lugar donde se abandona el cuerpo de la víctima. Pues recordemos que muchas veces los criminales, con tal de ocultar evidencia para que no pueda llegarse a su captura, cambian la escena del crimen, ¿sí? Y, y lo más común es que los cuerpos los entierren o los dejen en lugares deshabitados y lejanos. Hablamos un poco también de lo que es el perfil geográfico. Diremos que en este caso es el lugar donde tiene su residencia el asesino y los principales lugares de desplazamiento. En este caso pueden ser su lugar de trabajo, eh, su lugar donde suele ir a comer regularmente, lugar donde sabe a lo mejor irse a distraer, etcétera, etcétera. Asimismo hablaremos del modus operandi de la firma. En este caso hablamos del modus operandi como el método usado por el criminal para efectuar el crimen. Y la firma, hablaremos de un poco de la motivación del crimen. Es decir, por ejemplo, puede haber una persona que como firma pueda tener la costumbre o la manía, podemos decir, por ejemplo, de a sus asesinas estrangularlas, por ejemplo, ¿sí? A sus víctimas, perdón, ¿sí? Eso constituye una firma. Hablamos también de lo que son los hallazgos biológicos y criminológicos, ¿sí? Estos son indicios químicos, biológicos y físicos relacionados con el crimen. Estas pueden ser muestras biológicas, no biológicas, podemos hablar de muestras de sangre, muestras de ADN, tejidos dejados en la escena del crimen, etcétera, etcétera. Eso es todo. Agradezco mucho su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.